Hola, bienvenidos a Compendio de Clases y antes de empezar te recomendaría que seleccionaras al botón de suscribirte para no perderte ninguno de estos videos y su consecuente continuación de la interpretación geométrica de vectores. En esta ocasión vamos a ver la interpretación geométrica en vectores, particularmente nos centraremos en los vectores definidos en R2. Entonces, los vectores en R2 son aquellos vectores que tienen elementos como por ejemplo en x1 y x2. Si por ejemplo aquí tenemos el 0 y están dentro del plano cartesiano, donde este corresponde a la recta que define al eje x2 y este corresponde a la recta que define al eje x1, entonces podemos visualizarlo como dentro del plano cartesiano un vector que va a estar definido por estas componentes. Es decir, si nosotros definimos un vector que nace del origen y que llega hasta este punto, podemos entonces definirlo como que el vector, que llamaremos en este caso x está definido por sus componentes x1, x2. De tal manera que el vector se encuentra en cuyo plano cartesiano parte del origen, es decir, del vector nulo. Podemos decir que el vector nulo correspondería a ese vector cuyas componentes son el vector 0, 0,0. Y en este caso, el punto final para este vector sería las componentes x1 y x2, tal como vemos en la presente gráfica. Esto es importante porque nos da una idea de cómo relacionar los puntos y los vectores en R2. Es decir, para cada valor en un punto P, podemos entonces definirlo como a partir de sus componentes x1 y x2. Ahora, realmente no importa que yo lo defina como x1 y x2. Puede ser también simplemente los valores en y y sus correspondientes valores en x, porque recordemos que estamos en un plano cartesiano. Ahora, si queremos trabajar con esta serie de vectores, también es importante, por ejemplo, darle una interpretación geométrica a la multiplicación por escalar. Imaginemos a continuación que existe un vector x y este vector cuyas componentes se definen como que el vector x está definido en el vector x1, y1, en este caso, a partir de sus componentes, yo puedo entonces decir que este vector se encuentra o es elemento de R2. Y también puedo decir que ese vector, a multiplicarlo por un escalar, por ejemplo, imaginemos que el vector x se multiplica por un escalar a, entonces el producto de sus componentes va a ser afectado y ahora sus componentes va a ser el vector ax1, ay1. En este caso, si queremos representarlo gráficamente, por ejemplo, si tenemos el mismo vector x y lo multiplicamos por 2, esto significa que al vector x, al multiplicarlo por 2, sus componentes también se verán afectados por 2. Por lo tanto, sería 2x1, 2y1. En este caso, gráficamente podríamos representarlo como el doble, es decir, un vector que correspondería a el doble de x2. Sus componentes se han incrementado al doble y esto también afecta al propio vector. Ahora, la siguiente pregunta parece más interesante. Como ya hemos definido previamente, podemos tener una representación en 2x. La pregunta sería, ¿qué es lo que pasaría si ahora la componente a, es decir, a en este caso es igual a menos 1? ¿Cómo afectaría esto en sus componentes? Pues sería muy sencillo. Ahora ese vector original que antes era x, lo que ocurriría es que sus componentes se volverían negativas. Por ejemplo, si a menos ax corresponde entonces a multiplicar
menos a por x1, menos a por y1. De tal manera que entonces ahora este vector ha cambiado de plano. Sigue poseyendo las mismas propiedades de magnitud, pero ahora su dirección ha cambiado. Y por lo tanto podemos entonces representarlo gráficamente de la siguiente manera. Ahora este vector ha cambiado a dirección opuesta. Y esto es interesante porque más adelante vamos a ver algunas propiedades con las cuales podemos jugar. Y ahora me quiero preguntar, ¿cómo será la interpretación geométrica de la suma de vectores? Tenemos nuevamente nuestro plano cartesiano y ahora definiremos un vector, por ejemplo, que lo llamaré el vector y, y otro vector que lo llamaré el vector x. Por lo tanto, lo que quiero obtener es la suma del vector x, y. Para ello, este vector, que corresponderá a la suma de x, y, lo que ocurrirá aquí es que se define de la siguiente manera. Si el vector x está definido por sus componentes x1, y1 y el vector y está definido por sus componentes x2, y2, o la suma de los vectores x, y va a ser igual a la suma de los componentes individuales x1 más x2, y1 más y2. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, si el vector y está definido por las presentes componentes, el vector x está definido por las presentes componentes, entonces la suma de ellas, de sus componentes individuales, lo que nos dará será el paralelogramo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, la suma de x, y, cada uno me va a representar la suma de sus componentes individuales. Si observamos aquí, el vector que nace de 0,0 forma, y al unir cada uno de sus componentes, lo que hace es que formamos un paralelogramo. Ahora veamos un ejemplo de esta suma. En este caso, lo que vamos a calcular será lo siguiente. Voy a definir el primer vector x, que va a contener componentes 1, 4. Gráficamente representaríamos al vector x desplazándome de este punto, y su componente en 4 sería este punto. Por lo tanto, este vector estaría representado gráficamente de la siguiente manera. Este sería el vector x, cuya componente son 1, 4. X es igual a 1, su componente es igual a 1 y su componente en y es igual a 4. El siguiente vector es y corresponde al vector y, que en este caso sus componentes son igual a 3, menos 2. El vector 3, menos 2 correspondería a menos 2 negativo y 3 positivo, lo que correspondería a este punto. Este sería el vector cuyas coordenadas, el vector y cuyas coordenadas corresponde a 3, menos 2. Ahora lo que vamos a calcular correspondería a la sumatoria del vector x, y. Entonces, para calcular esto, tenemos que calcular x sumatoria de y, que es una suma de vectores, y por lo tanto, utilizando la propiedad que hemos visto, lo que tenemos que hacer es sumar sus componentes. Sumar la componente en x, que correspondería a 1 más 3, y sus componentes en y respectivamente, 4 menos 2. Al sumar y simplificar estas componentes, 1 más 3 es igual a 4 y 4 menos 2 es simplemente igual a 2. Lo que quiere decir que esta suma me va a dar como componentes 4 en x y 2 en y. Correspondería a este punto. Quiere decir que la sumatoria o el vector que nace de sumatoria x más y correspondería a las coordenadas 4, 2. Y además podemos unir estos dos vectores y lo que se forma es un paralelogramo. Muy bien, de esta manera se representaría la suma de vectores. Más adelante haremos más ejercicios y veremos la resta de vectores.
Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.